Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el maestro Francisco Landero, un especialista en asuntos educativos. Maestro, me da gusto saludarlo. Ricardo, un gusto estar con ustedes y tener este espacio para hablar de un tema estratégico para el país. ¿Cómo es la educación? Claro que sí. Maestro Landero, bueno, pues una primera aproximación, una secretaria de Educación, la señora Delfina Gómez, que está en el ojo del huracán por cuestiones políticas, cuestiones electorales, cuestiones de honestidad. ¿Qué significa esto? Yo no recuerdo ningún secretario con este tipo de asuntos tan severos, a pesar de que algunos pues han caído por escándalos. ¿Qué nos dice de este caso? Mira, Ricardo, pues sí, lamentablemente no es la primera secretaria que tiene problemas en educación. Ya había habido a otros, como el maestro Alzate, pero lo que sí está claro es que este es el problema más grave. ¿Por qué? Pues porque hay una resolución del Tribunal Electoral en donde justamente la declara culpable de corrupción. Así lo tenemos que decir, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque obligó a los empleados del Ayuntamiento de Texcoco a pagar el 10% de su salario, ¿no? Y sabemos por qué no es una práctica nueva, lamentablemente, se ha dado por varios gobiernos y esto es una presión para el trabajador que se ve obligado ante la presión y el riesgo de perder su empleo. Y Ujú. que lo haga la secretaria de Educación de México, pues es muy grave y es un modelo negativo para las generaciones. Exactamente, a eso iba a ir a la siguiente pregunta, maestro Landero. Eh, pues nos dicen los clásicos de la educación que el tema de la honestidad y de la imagen de nuestros servidores públicos es fundamental en la construcción de todo esto que se conoce como la educación o la formación. Pero si tenemos a la cabeza de la Secretaría de Educación cuestionada de esta manera, el mensaje es bastante negativo. Así es, incluso el presidente López Obrador ha destituido a otros funcionarios por faltas menores, ¿no? Por ejemplo, tal vez por utilizar un vuelo privado Ujú. que no está fuera de la ley, que no tiene una sentencia y sin embargo les ha pedido la renuncia a sus empleados. Y en este caso que está comprobado por la autoridad judicial el acto de corrupción y más por la secretaria de Educación, pues por supuesto que ameritaba una renuncia inmediata o una solicitud o un despido inmediato también. ¿Por qué no se han movilizado en torno a esta situación otros sectores, me refiero a otras instituciones del Estado mexicano, por ejemplo, el Congreso y demás? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué este manto de impunidad en unos casos y en otros, pues francamente queda demostrado que se van? Pero aquí, ¿qué está pasando? Es una pregunta muy buena y profunda y difícil de conocer la respuesta, pero yo tengo varias tesis. Una muy lamentable, que es como país nos estamos acostumbrando ya a la cultura de la corrupción, ¿no? Ya se nos hace normal y por eso pues no hay tanto escándalo, no hay tanto ruido en la opinión pública y también no hay la respuesta de las instituciones. Y instituciones, hablo los poderes, las autoridades, los representantes populares, entre otros. Eso puede ser un motivo. El otro motivo es que ante la gran cantidad de hechos negativos que hay en nuestro país, por corrupción, por la situación económica, la propia pandemia, nos han ocupado el tiempo y las prioridades en abordar otros retos y problemas. Y mi última teoría es que pues tal vez también hay omisiones y complicidad para tapar estos temas y no darles
la prioridad y entonces a veces se peca de omisión, lo cual también es muy grave al no dar la prioridad a este tema, que no solamente es un tema de corrupción, es un tema del modelo, como decía yo, que muchos estudiantes pues buscarían apreciar, buscarían seguir. Y esto lo refiero porque cuando la maestra Delfina llegó a la SEP, sus dos fortalezas principales eran su sencillez y el conocimiento del sector educativo por haber sido maestra hace muchos años. Y al perder justamente esa sencillez, esa legitimidad popular, y al justamente abusar de los propios empleados del ayuntamiento de Texcoco, pues su figura se ve mermada y eso es un mal mensaje para todos los ciudadanos y en especialmente para los estudiantes. Entonces, cualquiera de que sea la tesis, Ricardo, pues es lamentable, es triste, y pues sí es el llamado a que la sociedad reaccione y exija con mayor fortaleza que sea destituida esta funcionaria. Claro. Hay otro tema que está vinculado. Hay un viejo refrán que lo conocemos todos o casi todos que dice que el que no tranza no avanza. Es un refrán sobre todo que es conocido entre los jóvenes. Esto que estamos viendo en una secretaria de Estado, pues le da carta de naturalización a este refrán. No, el refrán, aunque sea muy popular y lamentable, pues no debe constituirse ya en la normalidad, ¿verdad? Pero lo que sí le da al gobierno actual y a quienes tienen el poder de tomar estas decisiones, pues pierden esa legitimidad y pierden también pues su narrativa y pierden la congruencia de la que se hablaba, ¿no? Entonces, nunca se justificará ese lema, pero pues lamentablemente lo hacen suyo y lo arropan indirectamente aquellos que teniendo el poder de decisión son omisos o son tapadera de estas conductas. ¿Dónde está la academia, maestro? ¿Dónde están las universidades, la autonomía universitaria y su crítica hacia un tema fundamental de la educación, como es la deshonestidad de los servidores públicos en la mayor jerarquía educativa? No los hemos escuchado, no hay voces que cuestionen esto, parece que no les importa. Mira, Ricardo, sin buscar justificarlo, porque nada puede justificar el silencio, pero te he de decir que tal vez, y en especialmente las universidades, muy probablemente están agobiadas y acechadas por este asedio que está haciendo el gobierno federal, ¿no? Tanto las universidades públicas y privadas no han estado exentas de críticas por parte del presidente o en el caso del CIDE, pues de los ataques directos por la directora del CONACYT, rompiendo su institucionalidad, criticando su operación, tachándolas de tener falta de expresión o de haberse convertido en reductos de gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, probablemente también todo este agobio presidencial y de la cuarta transformación pues ha hecho, uno, que las voces de las universidades sean limitadas o sean calladas, dos, que exista temor y tres, pues que haya miedo a una confrontación mayor, ¿no? Entonces, estas acciones de sofocación hacia la libertad de expresión y a las instituciones, pues probablemente tienen también un efecto en que las instituciones no se hayan pronunciado en este sentido.